Muy buenas, licenciada. Bueno, resolviendo esta presente actividad integradora, doy parte por medio de este video a las siguientes preguntas ya formuladas, claro, considerando las siguientes pautas. Prevención, defensa, garantizar, restituir los derechos humanos, ¿no? Dicho todo esto, podemos realizar las siguientes preguntas formuladas que son ¿por qué la defensa de los derechos humanos es una profesión de alto riesgo? Bueno, primero, para empezar a sumergirnos en las preguntas, vamos a repasar como concepto básico, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún tipo de Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de nacionalidad, género, origen étnico, nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. El derecho a la defensa de los derechos humanos cumple la función de poner en manos a todas las personas capacidades para promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos, libertades fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, ¿quién debe defender los derechos humanos? Bueno, los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que a título individual o colectivo trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que se desarrollan, ¿no? La defensa de derechos humanos conlleva una importante dimensión ética, ¿no? Y no menos alta responsabilidad de coherencia. También conlleva tropiezos, contradicciones, dudas, errores. Bueno, significa aspirar a vivir en sociedades que en derechos y libertades se vean garantizados a todos y todos por igual. Claro, pero respondiendo con un ejemplo a esta inquietante pregunta, le voy a resumir lo que es el caso de la señora Digna Ochoa, que podemos ver claramente un ejemplo de esta pregunta que no se nos está haciendo, ¿no? Bueno, empezar diciendo que es un caso, la verdad, muy dramático en que la justicia se trancó, no avanzó, el caso está impune y lo peor es que, desde mi punto de vista, se cerró el caso con argumentos eh, que fue un suicidio simulado, esto basado en argumentos de que Digna Ochoa, según se suicidó, pero fabricó un escenario, una serie de falsos indicios para hacerle creer a la gente que había sido asesinada. Esta es una resolución que lastima mucho, ¿no? La verdad, también en memoria de alguien. El caso se relaciona con la presunta muerte de la señora Digna Ochoa. Es un alegado en contexto de amenazas, agresiones en contra de estas personas defensoras de los derechos humanos en épocas de los hechos, ¿no? Para que nos demos cuenta qué tan peligroso es, ¿no?, el trabajo de esta profesión. Se alegó que desde el día de la muerte de la defensora Digna Ochoa, el Estado comenzó una investigación en la jurisdicción penal, a la cual había durado alrededor de 10 años. En su análisis jurídico se argumenta también que se argumentó una serie de irregularidades en la investigación con respecto al deber de imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la investigación, el cual determinó que la muerte de la señora Ochoa fue un suicidio. Asimismo, se alegó la presunta también obstaculización y de la participación de los familiares de la señora Ochoa en las investigaciones. Los derechos humanos son fundamentales para la vida, ¿no? Eso se sabe, pues estos te garantizan que tu dignidad como persona sea respetada, poder vivir de manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen, ¿no? Pero para que cumplan nuestros derechos es necesario conocerlos, ¿no? Ante una injusticia, pedir ayuda para hacerlos valer. De lo contrario, no serviría absolutamente nada.
Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿puede considerarse el factor pobreza como vice para el incumplimiento de los instrumentos internacionales por parte del Estado? Bueno, la pobreza constituye una violación de derechos humanos, ¿no? En la medida que en la pobreza y particularmente la extrapobreza afecta al desarrollo humano, afecta también a la satisfacción de los derechos humanos. Esto, bueno, voy a nombrar los instrumentos internacionales por parte del Estado boliviano para sumergirnos o adentrarnos más a la pregunta, ¿no? Y entender la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Protocolo de San Salvador, el protocolo de la Convención Americana de los Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Convención de Belén do Pará. Esta es una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Personas. Convención Interamericana para la eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Bueno, esto es ya conocido, algunos de los instrumentos internacionales por parte del Estado. Bueno, procedemos con la pregunta procedemos con la respuesta directa, que entre las consecuencias directas de la pobreza tenemos el hambre, la desnutrición, pero existen otras muchas manifestaciones que hacen que personas no accedan a servicios básicos como la educación, una vivienda digna o agua potable, entre otras, ¿no? Bueno, la respuesta concreta sería considerando estos puntos, pues entonces puede llamarse óbice al factor de pobreza, porque podemos observar que frecuentemente son violados los derechos a la no discriminación, perdón, al trabajo, a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y la alimentación, ¿no? Bueno, dicho todo esto, doy por finalizado el video. Gracias, licenciada, por escucharme. Gracias.